Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 10. Sumario. Primera parte. Estamos ahora en condiciones de recapitular el movimiento general de la reforma, de tabular las causas que operaron en él y las fechas generales del proceso. He sostenido en mis primeros programas que esas fuerzas no pueden ser plenamente analizadas. Ninguno de los grandes movimientos de la historia puede ser analizado en esa forma, pues incluyen no solo elementos que sobrepasan el grado de conocimiento de cualquier hombre como historiador, sino también la experiencia y el conocimiento de todo hombre, elementos y fuerzas que no son de este mundo. Esto es particularmente real en el caso de la Reforma. No es posible descubrir en la historia meramente terrestre nada que sea suficiente para explicar esta catástrofe. Todo lo que podemos hacer es recapitular los factores operantes que conocemos, destacando al mismo tiempo las fuerzas invisibles que no proceden directamente de la acción o de la voluntad humana, pero han presidido el desarrollo de los hechos. Entre los factores conocidos tenemos, pues, los siguientes. 1. Desde la fundación de la Iglesia Católica ha existido un espíritu opuesto a ella, que es completamente diferente a la simple oposición contra todo lo que es vigoroso y organizado. Es un odio especial y personal contra la fe. Este espíritu emerge invariablemente en todo movimiento cismático, o aún de crítica. En todo momento y en todo lugar, cuando la Iglesia combate, ese espíritu maligno hace su aparición. Apareció en el Calvario, aparece durante los siglos sucesivos, apareció de inmediato luego del comienzo de la revuelta de principios del siglo XVI. Insisto en que es necesario destacar este primer factor, porque la gran masa de nuestros historiadores oficiales lo ignoran. 2. Originariamente y por esencia, la revuelta fue una protesta contra dos cosas: el poder espiritual del clero y el poder financiero de la jerarquía, de su nobleza, el papa y de las órdenes monásticas. Las dos protestas se hallaban inextricablemente mezcladas porque el mismo hombre a quien ofendía ese poder espiritual exclusivo se resentía también por las grandes sumas subtraídas de su trabajo y disfrutadas por una institución que, a sus ojos, ya no estaba cumpliendo sus funciones. Otra fuente de irritación era el privilegio de que disfrutaba el clero, que tenía una indemnidad parcial ante las justicias civil y criminal generales que soportaba el laico. En otras palabras, originalmente la Reforma fue mucho más un movimiento anticlerical que uno antidoctrinal, y lejos de ser un movimiento racionalista, condujo a los hombres lejos del racionalismo, a su punto opuesto, la dependencia de un texto y la aceptación ciega de diversas doctrinas irrazonadas y simplemente afirmadas. 3.
Este movimiento fue provocado por la condición de suma corrupción en que había caído la Iglesia oficial, y en especial la corte papal. El mal no era general ni de una única calidad, fluctuaba en tiempo y lugar. No cabe duda, por ejemplo, que San Albano, para citar el caso de un monasterio, iba por mal camino desde hacía años, antes del estallido, en tanto que Glastonbury estaba más sano. Nadie puede negar la excelencia espiritual del primer Papa Borgia, ni la grosera inmortalidad y escándalos del segundo. Había provincias de la cristiandad, e Inglaterra era la más destacada, en las cuales lacras como la pluralidades y la fatal infección de la adquisición laica de beneficios estaban menos difundidas. Había otras, como Escocia, bien a mano, donde eran enormes. Pero el contraste entre lo que debía haber sido la Iglesia oficial en sus santas funciones y lo que la Iglesia oficial era, escandalizaba profundamente a los fieles y era perfectamente correcto que los escandalizara. En términos generales, el acicate inmediato que provocó la rebelión fue la indecorosa ineptitud de quienes eran responsables por el buen nombre de la Iglesia. 4. Al alcance de la mano para estimular cualquier revuelta espiritual estaba la nueva doctrina del derecho incuestionable, de los príncipes al dominio absoluto, junto con otra nueva doctrina, muy endeble pero cálidamente apoyada, de los concilios generales, eran la suprema autoridad de la Iglesia. Contribuyendo a todo esto estaba el debilitamiento práctico del papado, debido en primer lugar al hecho de que los papas abandonaron Roma y vivieron casi como súbditos del rey de Francia hasta 1377, y después, durante un lapso equivalente a toda la parte activa de una vida humana, aparecieron papas rivales, casi siempre dos, y a veces tres, enfrentados entre sí. Esto fue el gran cisma, situación que condujo a los papas a cortejar el apoyo de los príncipes, e hizo a estos príncipes más fuertes que nunca. 5. Mientras tanto, todo el movimiento estaba dominado por un poderoso e inextinguible motivo: la oportunidad que se presentaba para que los señores territoriales, grandes y pequeños, desde reyes hasta nobles, saquearan las propiedades de la Iglesia. Estas propiedades eran enormes, excesivas para sus funciones, en especial después de la muerte negra. Se estima que en Escocia eran la mitad, en Inglaterra una quinta o una tercera parte de las fortunas de las clases gobernantes, y en otros sitios seguían la misma escala. Fue esta oportunidad para el pillaje lo que provocó la reforma en Inglaterra y Escocia, e impidió, por lo menos en Inglaterra, que se volviera atrás en forma permanente sobre los pasos dados. Fue esta misma oportunidad de pillaje lo que lanzó a los nobles germanos como una jauría contra la religión, y la provocó, más que cualquier otro motivo, la prolongación de los nobles franceses. Estos son los principales factores en operación. Conviene dividir el proceso en las secciones que se han mencionado sucesivamente en este programa. Desde 1517 hasta 1547 al 49, lo que puede llamarse período de debate, que es a la vez un período de fusión, durante el cual la disputa está en ebullición y nada llega aún a solidificarse. El rey de Inglaterra rompe con el Papa, probablemente sin la intención de que la ruptura fuese duradera y sobre un punto exclusivamente personal, pero muere en 1547, sin que la ruptura haya sido reparada. Lo que es mucho más importante, ha saqueado las tierras monásticas y ha sido demasiado débil para conservarlas. El botín ha caído en las manos de los cortesanos, nuevos y viejos, y en las de sus parásitos. En Francia, la facción hugonota tiene poder, pese a que todavía nadie ha tomado las armas. En Alemania, donde comenzó la revuelta, es donde ha habido más dificultades, pero esto ha sido posible por el obstáculo que para el emperador, quien intentaba restablecer el orden, significó el peligro turco a las puertas. El período de debate o discusión caótica originó en 1536, pasada la mitad de su duración, un nuevo instrumento que luego probaría ser de suma potencia: el libro de Jean Calvin, a quien llamamos Juan Calvino. Este francés dio origen a un sistema teológico lleno de lógica, por medio del cual los hombres podían verse libres de los sacerdotes,
a expensas del libre albedrío, volvió a introducir el antiguo terror por la condenación y dio forma al furor surgido contra la Iglesia católica. De él deriva todo lo que es consistente en el protestantismo, que tiene por conceptos esenciales: primero, el aislamiento del alma, sin la función sacerdotal entre ella y su Creador; segundo, la existencia de una sola voluntad en el universo, y en consecuencia un destino universal, sometido a un Dios vengativo. B. El segundo período es mucho más corto. Abarca más o menos una década, de 1549 a 1559 al 60. Los hombres que eran jóvenes al iniciarse el estallido están envejeciendo. Las fuerzas se están alineando para el combate. El rey de Francia, que había combatido a la herejía, ha muerto, y le suceden muchachos viciosos y enfermos, de modo que se crea una oportunidad para la guerra civil. En Inglaterra hay un nuevo período de violento saqueo durante la primera mitad de la década y una tentativa, no muy enérgica, de restauración del catolicismo durante la segunda. Los prolongados antagonismos en Germania han conducido a una especie de transacción en la cual, por primera vez desde que surgiera la amenaza de ruptura, los rebeldes son reconocidos y se les permite separarse de la unidad de Europa. C. El tercer período de este proceso dura, otra vez, alrededor de una década, desde 1559 al 60 hasta 1570 al 72. En Inglaterra, el poder ha sido copado por la pandilla de nuevos millonarios que deben su posición al saqueo de las tierras de la Iglesia y de toda clase de caudales clericales. Cecil es su verdadera cabeza e Isabel el mascarón, muy contra su voluntad, salvo en sus deseos de permanecer en el trono. En Francia, los hacendados se arman para conseguir el botín que hasta ahora les está prohibido por la corona. Y como ahora la corona es sólo una sucesión de alfeñiques, tiene su oportunidad de desatar la guerra civil. En Escocia, el gobierno inglés de Cecil ha tenido éxito en sus planes. Los señores que en ese país han arruinado a Inglaterra para lograr su beneficio monetario, controlan totalmente el poder. La reina católica es una fugitiva primero, y luego una prisionera con estrecha custodia en Inglaterra. El período concluye con un levantamiento popular en París, la matanza de San Bartolomé, que tiene como efecto imposibilitar la pretensión de la aristocracia protestante de dominar el país en el futuro. En Inglaterra concluye con un levantamiento católico en el norte, que es aplastado con suma barbarie y seguido por la excomunión que el Papa lanza contra Isabel. En los Países Bajos, mientras tanto, los grandes mercaderes y los principales magnates territoriales, respaldados por el vigoroso sentimiento local contra España, han iniciado una rebelión activa y se aproximan al triunfo. D. La última fase comienza en todos los países, en 1570 al 72, y se extiende hasta circa 1600. En las 7 provincias del norte de los Países Bajos, que ahora llamamos Holanda, los escasos nobles, los más poderosos grandes mercaderes y cambistas logran su independencia de España y establecen una sostenida persecución contra la fe, pese a que una numerosa minoría del pueblo es aún católica. Las restantes 10 provincias permanecen siendo plenamente católicas y vinculadas políticamente a España. Hoy les damos el nombre de Bélgica. La división se alcanza en 1598 y se concluye formalmente en 1609. En Inglaterra triunfa el rígido gobierno de la minoría acaudalada y organizada, encabezada por Guillermo Cecil y luego de él por su hijo Roberto. María, reina de Escocia, la heredera católica del trono, es ejecutada. Se apoya a los Países Bajos a los rebeldes contra España. Fracasa una expedición española para socorrer a la Iglesia Católica en Inglaterra, y en la muerte de la reina Isabel en 1603, quizás la mitad del pueblo se halla segregada de la tradición católica. 2 años más tarde, la conspiración de la pólvora, alimentada por el segundo Cecil, cambia la situación. Luego de esa fecha de 1605, el grueso de Inglaterra se torna definitivamente anticatólico, y puede decirse que ha concluido la parte esencial de la lucha.
En Francia, el sentimiento popular hace imposible el gobierno del país por los preponderantes nobles protestantes armados. El legítimo heredero del trono, Enrique de Borbón, rey de Navarra, a pesar de ser el jefe de los nobles y hacendados protestantes, acepta formalmente al catolicismo, pero establece una transacción llamada Edicto de Nantes, por el cual el grupo protestante, sumamente rico y poderoso, se convierte en un estado dentro del estado, con plazas fuertes propias, gobernadas por sus propios nobles y con la concesión de privilegios legales y educacionales de toda clase. De este modo, concluye la lucha para 1598. En consecuencia, para el final del siglo XVI y principio del siglo XVII, el naufragio de la cristiandad occidental se completa. Se establece una división permanente en Francia y los Países Bajos. Inglaterra queda separada de la unidad y su gobierno se establece en forma permanente como una fuerza anticatólica cuya aceptación por la masa del pueblo va en aumento. Pero en Alemania, por acción del emperador, se origina un intento sumamente vigoroso por restablecer la unidad católica, que es detenido por obra del mismo francés Richelieu, quien apoya a los protestantes contra los esfuerzos del emperador para lograr una Germania enteramente católica y unida bajo su dominio. La doble paz de Westfalia, en 1648, es el acuerdo final, luego del cual las fronteras religiosas quedan establecidas más o menos como lo están hoy. Ese fue, por orden cronológico, el importante proceso que destruyó la cultura común en Europa. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad. No pueden ser plenamente analizadas. Ninguno de los grandes movimientos de la historia puede ser analizado en esa forma, pues incluyen no solo elementos que sobrepasan el grado de conocimiento de cualquier hombre como historiador, sino también la experiencia y el conocimiento de todo hombre, elementos y fuerzas que no son de este mundo. Esto es particularmente real en el caso de la Reforma. No es posible descubrir en la historia meramente terrestre nada que... Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 10. Sumario. Primera parte. Estamos ahora en condiciones de recapitular el movimiento general de la Reforma, de tabular las causas que operaron en él y las fechas generales del proceso. He sostenido en mis primeros programas que esas fuerzas no... Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La Reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la Reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa.